Bueno, vamos a ir a otro tema, que tiene que ver con 8 casos de hepatitis que han sido confirmados por el Ministerio de Salud de la Nación. Es una enfermedad que aún se busca su etiología, es decir, qué lo genera, qué lo provoca, y hay distintas versiones sobre esto. En el Ministerio se ha señalado que se trata de casos aislados y sin conexión entre sí, y se enfatiza que no se trata de un brote. No hay muchos casos con esta patología en todo el mundo. El doctor Federico Villamil es el jefe de hepatología y también de trasplante hepático del Hospital Británico y también del Hospital El Cruce. Doctor, tenga usted buenas noches. Santo, buenas noches, un gran gusto. Para nosotros también, doctor. ¿Qué significa esto? ¿Por qué pasa esto? A ver, vamos a tratar de resumir. Primero, es un tema para ocuparse, no para preocuparse. Ya venimos de preocuparnos demasiado. Pero déjeme que lo encare de la siguiente forma. Los que trabajamos en trasplante estamos acostumbrados a lidiar con las formas más graves de hepatitis, aquellas en las cuales penetra un virus en el hígado, cualquiera que sea, destruye la mayor cantidad del hígado y el hígado no puede reparar la injuria. Estos enfermos entran en coma y si uno no los trasplanta, el riesgo de muerte es altísimo. Estos se llaman hepatitis fulminantes, que se han visto en algunos de estos niños en Europa. Ahora bien, en las hepatitis fulminantes, tanto en niños como adultos, del 20 al 30% no sabemos cuál es la causa, y esto de hace 20 años. Y las llamamos hepatitis fulminantes indeterminadas. Indeterminadas porque se le hacen pruebas para todas las causas conocidas y todas son negativas. O sea que cualquiera de estos niños de Argentina que hoy son noticia, de no existir el problema en Europa no serían noticia. Es decir, nosotros en trasplante estamos acostumbrados a ver formas graves indeterminadas. Lo que ha pasado empezó en el Reino Unido con muchos casos y ahora ha aumentado el número de casos de estas hepatitis graves de causa indeterminada. Y esto me parece que es lo que saltó la alarma y hizo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y tengo que hacer un juego de palabras. Cuando uno dice, por ejemplo, casos confirmados, no se puede confirmar lo que no es confirmable, porque no hay un test que a nosotros nos diga esto es la hepatitis europea. Entonces lo que ha pasado acá es que el Ministerio, con buen criterio, dijo, bueno, como esto es una alarma internacional, todo aquel que ve un niño con una hepatitis que no le puede poner nombre y apellido, comuníquela. Y esos son estos 8 casos. Una cosa muy interesante de esta enfermedad es, primero, que por ejemplo en el Reino Unido, que hay 80 casos, esos 80 casos no han estado juntos, no tuvo contacto un niño con el otro. Por ejemplo, la hepatitis A, que es una enfermedad muy contagiosa y que daba esto, cuando un chico en el jardín de infantes hacía una hepatitis A, se contagiaban 20 y los maestros. Acá los casos no tienen relación uno con el otro. Y finalmente, si uno no puede establecer la causa, tampoco puede saber cómo se transmite y tampoco uno puede dar recomendaciones basadas en pautas científicas. Por eso lo que se ha dicho son recomendaciones muy generales. Alguna probabilidad de síntomas, ¿no? Sea cual fuere el tipo de hepatitis. Claro, a ver, esto depende de la severidad de la hepatitis. Cuando una hepatitis es leve, es decir, entra un virus, daña muy poquito el hígado repara enseguida, un niño la cursa jugando al fútbol, ni se da cuenta que la tiene. Cuando la escala de severidad aumenta, son las personas, adultos o niños, que se ponen amarillo, hacen ictericia y por lo tanto la orina es oscura. Y las más graves son las que hacen insuficiencia hepática y pueden requerir trasplante. Es decir, además de tener ictericia, los pacientes entran en coma hepático. Esta enfermedad da clásicamente formas moderadas, es decir, son niños que se ponen amarillos, pero un 10-15% han sido formas lo suficientemente graves como para requerir un trasplante. Por eso el principal consejo para una madre es que se fije el color de la orina del niño. Si la orina es oscura, digamos, el famoso color Coca-Cola de la orina, más allá del chivo, digamos, es un mito, es una frase popular, esa es la señal de alarma. Es marrón, ¿no?
Sí, oscura, bien, es Oscura. bien oscura. Es porque los pigmentos biliares se eliminan por la orina. Ahora, ¿cuáles son otros signos de alarma? Bueno, si el chico tiene un cuadro digestivo con diarrea, dolor de panza, es una alarma menor. Pero yo por eso dije ocuparse y no preocuparse, digamos, no subestimar, pero tampoco sobreestimar. Yo no creo que esto parezca una pandemia, digamos. La alarma viene por el aumento del número de casos. Hay otro hecho interesante que es que en el 60-70% de estos niños en realidad se aisló un virus en la sangre, que es un adenovirus, y con una cepa particular, adenovirus 41. Pero los adenovirus han sido identificados de la década del 50, producen cuadros leves, respiratorios o una diarrea leve, y cuando dan hepatitis la dan solo en pacientes inmunosuprimidos y no es grave. A mí en lo personal, y a muchos investigadores, me cuesta creer que un virus que no producía nada de pronto produzca una enfermedad tan seria. Hablaban de tóxico, ¿no? Alguna variante nueva. Hablaban de un tóxico también, la posibilidad de un tóxico. No creo que un tóxico, para que un tóxico dé 80 casos en un país tiene que estar en el agua o en algún lado. Y por otro lado, ¿por qué no hay adultos enfermos? Los tóxicos son tóxicos para todos. Esta enfermedad que ha despertado, digamos, mucho interés, hoy tiene mucho más preguntas que respuestas. Y la respuesta, ustedes recuerdan qué pasó con el COVID antes de que supiéramos que era COVID. Yo estoy seguro que en poco tiempo algún laboratorio de virología del mundo va a identificar el virus y ahí vamos a poder hablar con mucho más certeza. Hoy es difícil hablar de prevención y qué hacer cuando no sabemos qué es. Doctor Villamil, le agradecemos su gentileza para con nosotros. Sabemos de lo que significa usted en la medicina de Argentina, en representación de tantos excelentes médicos que tenemos. Y sabemos bien lo que representa usted en el periodismo, así que el gusto ha sido para mí, Santo. Un gran abrazo.